¿En qué consiste el uso del cajero automático cada vez que alguno de nosotros decide realizar una operación, ya sea una extracción o cualquier otro tipo de operación a realizar en el cajero? Ahí hay cuatro circunstancias posibles. La primera de ellas es cuando no tiene ningún tipo de costo. Esa situación se da cuando operamos en la red Banelco y la operación que decidamos realizar, ya sea una extracción u otro tipo de operación, es utilizando los cajeros del Banco Macro. La segunda circunstancia es la que aparece también sin costo, pero aquí con algunas circunstancias diferentes a la primera. Y se da cuando quien ha decidido contratar un paquete de servicios, que así se denomina, con el banco, ya sea porque lo ha decidido personalmente, voluntariamente, o porque se encuentra pagando algún tipo de préstamo, y ese paquete de servicios puede aparecer bajo dos denominaciones. Una que la van a ver escrito con la expresión de comisión de servicios valora esencial, y la otra manera en que aparece escrito en el resumen que consultamos a través del home banking es como comisión de servicios valora básico. En la primera instancia, el número de transacciones que no tienen tampoco ningún tipo de costo es de hasta 5, y en la segunda circunstancia es de hasta 2. Esto siempre y cuando este tipo de intervenciones en el cajero se hagan en la red Banelco, pero en cajeros que no pertenezcan al grupo Macro. La tercera instancia que también debemos conocer es cuando decidimos operar a través del cajero que pertenece a la red Banelco, pero que no corresponde a la entidad bancaria que es el Macro, sino a otras entidades bancarias. En ese caso, cada operación que realicemos, ya sea una extracción u otro tipo de operación, tiene un costo adicional de 71 pesos por cada una de las operaciones que realicemos, lo cual significa que si realizamos dos operaciones, el costo se incrementa a 142 pesos a modo de ejemplo, o si realizamos tres operaciones, ya se incrementa a 213 pesos. Y la cuarta opción, que también debe ser conocida, es cuando decidimos utilizar el cajero automático perteneciente a la red Link. En ese caso el costo es mayor aún y asciende a 76 pesos con 50. Creemos que en estas cuatro instancias queda resumida para que ustedes puedan entender y tener la información certera y concreta de cuando operan a través del cajero y no hay costo alguno, y de cuando operan a través del cajero y dicha intervención sí tiene costos. Hemos agrupado en esta segunda placa distintas circunstancias. Esas circunstancias son las que tienen que ver con aquellos débitos que aparecen bajo diferentes denominaciones. Una de las denominaciones que nos fue consultado es a propósito de la aparición de el escrito Telecom Argentina State France. Eso se refiere puntualmente al pago de una boleta de teléfono, y que es algo que el titular de la cuenta ha decidido realizar a través de la utilización de la tarjeta de débito. Es una circunstancia que en todo este tiempo, sobre todo en este tiempo de cuarentena, se dio con bastante frecuencia debido a que un número importante de locales habilitados y que habitualmente sabíamos utilizar para concretar estos pagos, como ser el Rapipago, el pago fácil, solo recepcionaban el pago a través de esta modalidad, es decir, no del dinero en efectivo directamente, sino utilizando la tarjeta de débito. Ese pago se concretaba de esa manera y posteriormente el monto aparece descontado
en la cuenta sueldo de quien ha decidido utilizar esa metodología de pago. Lo mismo sucede y ha sucedido en este tiempo en donde muchos de nosotros han decidido utilizar la opción de pagar servicios a través de la operatoria que se llama Pago Mis Cuentas. Ya sea una o la otra instancia, siempre el importe correspondiente al pago de un servicio va a aparecer descontado en nuestra cuenta sueldo y es lo que vamos a ver reflejado en oportunidad de hacer la consulta a través del home banking, que puede ser diferentes servicios, como ser boletas de luz, boletas del cable, boletas de internet, de cualquier servicio en definitiva que en este tiempo y dada esta circunstancia tan excepcional en nuestras vidas a propósito de la situación sanitaria que estamos viviendo, hemos tenido que obligatoriamente recurrir a esas modalidades de pago. Otra instancia que también hemos agrupado en esta segunda placa es la que tiene que ver con la aparición de montos de dinero que han sido el resultante de transferencias interbancarias, es decir, quien cobra el sueldo en el banco macro ha decidido transferir a otro banco porque tiene quizás una deuda o algún tipo de pago que realizar y aparece también ese monto que fue transferido bajo el explicativo de que corresponde a una transferencia interbancaria. La otra circunstancia que también se advierte en esta segunda placa es la que tiene que ver con los débitos realizados para el pago de seguros, que aparecen con denominaciones diversas, en algunos casos como opción seguros SA, en otras circunstancias como seguro MetLife y también, ¿no es cierto?, bajo otras denominaciones, pero que siempre hacen referencias al pago de seguros. Aquí el análisis que tenemos que hacer es el siguiente. En la mayoría de las oportunidades, estos seguros que acabo de mencionar han sido la resultante de que el titular de la cuenta obtuvo un préstamo bancario, a consecuencia del préstamo bancario firmó también para pagar estos tipos de seguros y una vez finalizado el pago de las cuotas correspondientes al préstamo, es decir, el préstamo cancelado, como no se dio de baja a esos seguros, el monto de los mismos se siguen debitando cada mes de nuestras cuentas sueldos. Por lo tanto, ante estas circunstancias, ¿qué es? Seguramente se preguntará cada uno de ustedes lo que correspondería hacer. Si se dan las circunstancias mencionadas en primer término, es decir, las referidas a pagos de servicios, ya sea por la utilización de la tarjeta de débito o ya sea por utilizar la opción Pago Mis Cuentas, el solo hecho de no volver a recurrir a esa modalidad de pago determinará que no sigan apareciendo montos debitados en esos conceptos en cada una de nuestras cuentas sueldos. O sea, es una mecánica sencilla. La segunda es diferente y la segunda es la que se refiere sobre todo a los descuentos que se realizan en concepto de pagos de seguro. Si quien está en esas circunstancias decide no continuar pagando esos seguros, al trámite lo debe hacer de manera personal. No hay una segunda, tercera o lo que sea, el número de personas que lo pueda hacer. Lo debe hacer de manera personal. Para ello, debe solicitar un turno en la entidad bancaria, concurrir y al concurrir de manera personal, dar de baja la continuidad del pago de ese seguro y de ahí en más dejará de aparecer en el resumen de su cuenta sueldo el débito del importe que hasta ese momento venía pagando.
hemos agrupado en esta segunda placa distintas circunstancias. Esas circunstancias son las que tienen que ver con aquellos débitos que aparecen bajo diferentes denominaciones. Una de las denominaciones que nos fue consultado es a propósito de la aparición de el escrito Telecom Argentina. El tercer punto, y que ustedes lo verán reflejado en la tercera placa en la que hemos agregado estas distintas circunstancias problemáticas a que aparecen, vuelvo a repetir, en nuestros resúmenes a través de la consulta por home banking, es el que tiene que ver con diferentes situaciones que surgen a propósito del pago de préstamos bancarios y del cobro de cuotas. Y aquí las consultas han sido numerosísimas, muy variadas y casi a diario, podríamos decir. Se dan las circunstancias en que alguien está pagando un préstamo en la entidad bancaria, siempre referimos al Banco Macro, y de pronto en sus últimos resúmenes y sobre todo cuando hace la consulta por home banking, porque esto no aparece en otro lugar que no sea en el home banking, aparece como un nuevo préstamo que se suma al que ya venía pagando. O si alguien viene pagando dos préstamos, se suma el equivalente a otros préstamos más. ¿Qué significa esto? Lamentablemente tenemos que decir que acá la ganancia financiera o el oportunismo financiero hace su aparición. ¿Y qué queremos decir con esto? El Banco Central de la República Argentina, que en definitiva es quien rige el funcionamiento de todos los bancos en el territorio nacional, y en un acuerdo que ha hecho con el gobierno de la nación, se ha decidido que el pago de las cuotas de cualquier préstamo bancario correspondiente a los meses de abril y de mayo del año en curso no sean cobradas. Pero el hecho de no ser cobradas no significa que son cuotas que van a ser olvidadas, sino que son cuotas, y ahí es donde está la ganancia financiera, que en algún momento deben ser pagadas por la persona que ha tomado el préstamo. Y el momento, y todo esto vuelvo a repetir, por resolución del Banco Central de la República Argentina, el momento en que esas cuotas correspondientes a los meses mencionados van a ser pagadas es al final del préstamo. Es decir, luego de pagar la última cuota del préstamo acordado es cuando recién se van a cobrar las cuotas correspondientes a abril y mayo. Pero no van a ser cuotas cuyo valor correspondan al mes de abril y mayo de este año, sino que son cuotas que van a ser abultadamente actualizadas en función a abultados intereses que se van a cobrar en el momento, ¿no es cierto?, en que sean cobradas allá en el tiempo. Es por eso, y como en algún momento lo dijo Adriana en el video inicial, es por eso de que cuando adviertan como si fuese un nuevo préstamo, ese nuevo préstamo se refiere a estas cuotas. Por eso es que ese nuevo préstamo aparece con un número que puede ser 1 o 2, que va a depender del número de cuotas adeudadas, si es de un mes o si es de los 2 meses. Y a continuación aparecen otros números que en algunos de nuestros compañeros los asustó, y debo decir la verdad que también a nosotros no lo entendíamos de qué se trataba. Aparece 1/40, por ejemplo, o aparece 1/160, o aparece uno que dice
otra denominación, mejor dicho, que dice 1/1625. ¿Qué significan esas expresiones numéricas? El número 1 o el número 2 se refiere a si es el resultante de una o dos cuotas adeudadas y según el número de créditos que tenga, porque hay gente que no solo, como decía recientemente, está abonando un préstamo, sino que algunos están abonando 2 préstamos y en algunas ocasiones hasta 3 préstamos. Entonces ese número primero se refiere a esto que acabo de expresar. Y después de la barra, el número que aparece a continuación es el tiempo que va a transcurrir entre el mes de abril o el mes de mayo de este año y la época en que esas cuotas van a ser pagadas, que puede ser en el año 2021, 2022, 2023 o así sucesivamente, y que todo va a estar supeditado al momento en que se termine de abonar o que se pague, mejor dicho, la última cuota del préstamo. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro en esta instancia? Que cuanto más tiempo pase en que abonemos las cuotas no cobradas en el mes de abril y en el mes de mayo, más abultado y más significativo va a ser el valor que vayamos a pagar allá en el tiempo debido en gran medida a la suma de intereses. La otra situación que se da en este punto es el que tiene que ver con que muchos afiliados nuestros nos dicen: doctor o doctora, yo no tengo ningún préstamo en el banco, pero resulta que en el resumen por home banking me aparece un préstamo que yo nunca gestioné, nunca obtuve ni nunca se lo pedí al banco. Pero resulta que esa persona ha obtenido un adelanto de dinero sin recurrir al banco, utilizando el cajero automático a través del sistema que se llama Pronto Cash. ¿Qué es en definitiva el Pronto Cash? Un préstamo solicitado al banco, no de manera por concurrencia personal a la entidad bancaria, sino a través del cajero automático. Pero en definitiva es un préstamo y entra dentro de las mismas disposiciones que acabo de mencionar con respecto a lo que ha implementado el Banco Central de la República Argentina. También las cuotas que regularmente venía pagando por el adelanto o el pronto cash que se llama, y que en abril y en mayo no fueron debitadas, van a ser cobradas luego de que haya pagado la última cuota de ese dinero obtenido por el pronto cash. Y por eso es que en el resumen de su cuenta sueldo a través del home banking aparece como si hubiese sido un nuevo préstamo solicitado. ¿Cuál es el consejo y cuál es la sugerencia en esta instancia que tantísimo mal humor, tantísimo enojo y tantísimas expresiones ha generado de parte de quienes actualmente están pagando préstamos y de pronto se ven con esta novedad? Que paguen las cuotas adeudadas de abril y mayo en la medida de lo posible, que no dejen transcurrir mucho tiempo, porque cuanto más tiempo transcurra, repito, más grande va a ser el valor de la cuota a pagar, y eso está dado en gran medida por la suma de los intereses. ¿Qué se debe hacer para proceder al pago de esas cuotas? Lo mismo que decíamos en oportunidad de que explicábamos la placa anterior, la número 2, sacar un turno, concurrir a la entidad bancaria y decir: quiero abonar la cuota correspondiente al mes de abril o quiero abonar la cuota correspondiente al mes de mayo que no me fuera cobrada por disposición del Banco Central de la República Argentina. Al hacerlo de ese modo, el banco tiene la obligación
de aceptar la decisión de quién es el titular de ese préstamo y de no dejar el pago pospuesto allá en el tiempo, como decíamos, en el año 2021, 2022, 2023, con todas las consecuencias, ¿no es cierto?, que eso puede generar, que fundamentalmente está dado por lo abultado que va a ser pagar la cuota allá en ese tiempo tan lejano. La cuarta circunstancia, y que se refleja en la cuarta placa, aparece cuando se advierten descuentos porque se está pagando en las cuentas sueldos, y siempre vuelvo a repetir, consultando por home banking, por estar pagando lo que el banco denomina un paquete de servicios. ¿Cómo sabemos que el banco nos está cobrando un paquete de servicios que fue adquirido en la mayoría de las veces, porque es la más frecuente de las ocasiones, cuando se obtuvo un préstamo en el banco y se firma, y muchas veces se firma sin conocer detalladamente qué otras cosas incluye el préstamo solicitado y obtenido en el banco? Y se da en estas circunstancias en donde, observando el resumen de la cuenta sueldo por home banking, aparecen denominaciones que son así. Una que expresa comisión de servicio valor a esencial, que habitualmente es por un monto de 432 pesos, que es lo que se debita, o bien aparece como comisión de servicios valor a superior, y en ese caso el monto descontado o debitado es de 564 pesos. Pero no todo termina ahí en esos montos que acabo de referir, sino que acompañando a estas denominaciones aparece algo que está expresado como débito fiscal IVA básico, y aparecen diferentes montos. Esos montos que aparecen como IVA básico significa el 21% de 432 pesos que había citado en la primera instancia, o el 21% de 564 pesos que había citado en la segunda instancia. Es decir, todas las operaciones bancarias tienen IVA, y acá, al discriminarse de esta manera, lo que está informando el resumen es qué monto en concepto de IVA paga cada uno de nosotros en el caso de estar pagando alguno de estos paquetes de servicio que se acaba de mencionar. Pero también es habitual, o con cierta frecuencia, mejor dicho, aparece otra denominación que ustedes deben ver ahí en esta cuarta placa que estamos presentando, y que se expresa como DB mayúscula, y a continuación dice compensación automática de fondos. ¿Qué significa eso? Y por eso a todos estos puntos los hemos agrupado en esta cuarta placa. ¿Quiénes tienen esta posibilidad? Aquellos que justamente tienen adquirido y están pagando un paquete de servicios, como lo denomina el banco. ¿Y cuándo se da esta circunstancia? Se da porque dentro de ese paquete de servicio, la persona, digamos, tiene la posibilidad de acceder a lo que se llama un sobregiro. Sobregiro es cuando uno obtiene dinero de su cuenta sueldo y tiene un determinado saldo. Por ejemplo, tiene un saldo de 10.000 pesos, pero necesita 12.000. Entra por el cajero automático, el cajero automático le otorga los 12.000 pesos, pero los 2.000 que faltaban para completarlo, los 12, es a consecuencia de un sobregiro. Ese sobregiro tiene un costo altísimo, no alto, altísimo.
Entonces, en la próxima liquidación de sueldo, cuando el sueldo de una persona es acreditada en su cuenta, ¿qué es lo que hace el banco? Se cobra esos 2.000 pesos que la persona que extrajo el dinero requirió para completar los 12, más los intereses sobre los 2.000 pesos. Esos intereses que se cobran sobre los 2.000 pesos en concepto de sobregiro es el equivalente a como si un... Decía que ese sobregiro es el equivalente a cuando una persona que posee cuenta corriente gira en descubierto. Por eso decía de lo abultadísimo de los intereses y que aparece reflejado bajo esa denominación. La pregunta es, ¿qué hacer en estas circunstancias? Bueno, y ahí surge la respuesta o la recomendación. Quien tiene ese paquete de servicios y decide renunciar, lo que tiene que hacer es lo que decíamos en instancias anteriores: solicitar un turno por teléfono, concurrir al banco y decir: vengo a renunciar al paquete de servicio por el cual se me está realizando el débito en la cuenta sueldo, y a partir de ahí deja de ocurrir ese tipo de descuentos. La quinta y última circunstancia que está explicada en la última placa, en realidad tiene que ver con el tema de las tarjetas de crédito. Mucha gente que tiene sus cuentas sueldos tiene a su vez la tarjeta de crédito solicitada y activa en el Banco Macro. Y en las circunstancias de los meses de abril y mayo, que por el motivo que fuera no haya podido hacer el pago total del resumen de la tarjeta y haya optado por el pago mínimo, la diferencia entre lo que es el pago mínimo y el pago total, también, ¿no es cierto?, el banco hace una espera para que esa diferencia sea pagada. Pero vale la pena aclarar, y es lo que tienen que saber, que no es una espera gratuita, no es que se lo hace porque la tarjeta sea bondadosa o el banco nos da un regalo o un premio, sino que esa espera también implica una suma importante de intereses. Por eso es que en el resumen de la tarjeta de crédito van a ver una expresión que dice financiación para el pago del saldo de la tarjeta en 9 cuotas. Y esa espera tiene un tiempo de gracia de 90 días. Quiere decir que ya sea contando a partir del mes de abril o a partir del mes de mayo, y desde ese momento, cuando transcurran los 90 días, van a empezar a pagar la primera cuota de las 9 en la cual se dividió la diferencia que quedó sin pagar entre lo que es el monto mínimo y el monto total de la tarjeta. ¿Cuál es la implicancia costosa, tendríamos que decir así, para el titular de la tarjeta? De nuevo, los intereses. En este momento, el interés que cobra la tarjeta de crédito para esperar el pago de la diferencia entre el mínimo y el monto total es de 43% anual. Es enorme, es abultadísimo el interés. Y se imaginan cuánto puede llegar a ser mientras más tiempo transcurre. ¿Cuál es el consejo y cuál es la sugerencia también en esta instancia? Lo mismo que decíamos en oportunidad de las placas anteriores: solicitar un turno,
concurrir al banco y si se dispone, ya sea porque tenemos dinero o porque lo tenemos en nuestra cuenta sueldo, completar la diferencia entre lo que se pagó como monto mínimo en abril y mayo y el monto total del resumen para así evitar pagar abultadísimos, como digo, intereses